cuando uno siempre parte con una visión, parte enfocándose en como lo primario, ¿cierto? Que era el agua. Y luego justamente los mismos clientes van manifestando su interés por desarrollar otro tipo de actividades. Y la emoción es la que me convence para decidir finalmente en mi lógica racional si voy a tomar ese lugar, si voy a tomar ese servicio, porque a mí me hace sentido. Sí, mira, uno lo da por hecho, pero en general Claro, la se da por lógica hecho. a veces no opera de la misma manera. Y siempre en servicio ocurren contingencias, ¿ya? Mm. Insisto, somos personas atendiendo además a personas. Y las personas somos humanas y a veces nos equivocamos. En Punto Estratégico conversamos con María Soledad Chávez Victoriano, periodista, licenciada en Comunicación Social, diplomada en Dirección Comercial y Ventas y gerenta comercial de Camino del Agua Natural Spa. Hoy analizamos junto a ella el turismo como motor económico local. Hola María Soledad, ¿cómo estás? Bienvenidas al capítulo El turismo como motor económico local. Bienvenida. Gracias, Javier, un gusto estar acá No, al contigo contrario. y en Sabes. Muchas gracias. María Soledad, cuéntanos un poquito de Camino del Agua, un lugar muy conocido, pero que quizás mucha gente no tiene mucho conocimiento de qué se trata. Bueno, Camino del Agua ya lleva 17 años acá en la ciudad de Concepción. Partimos en el año 2009 con la visión de su socio fundador, Víctor Santos Victoriano, quien quería un poco recrear esta experiencia que él tenía de sus viajes a las termas y traer este beneficio de las aguas a la ciudad, de la cual, cierto, él es oriundo. Y así partimos con una pequeña cantidad de servicios, una piscina, un restaurante muy chiquitito, y luego fuimos creciendo en el tiempo, incorporamos algunas tinajas, incorporamos una terraza, la masoterapia, tratamientos corporales, también nos hemos abierto a las terapias holísticas y por supuesto también a nuestro centro de eventos que nos permite convocar a reuniones de negocios, talleres, coaching y un sinnúmero de actividades. ¿Todos esos servicios fueron agregándose en el tiempo porque los clientes lo pedían, fueron interactuando en ese sentido con los visitantes? Exactamente, cuando uno siempre parte con una visión, parte enfocándose en como lo primario, ¿cierto? Que era el agua. Y luego justamente los mismos clientes van manifestando su interés por desarrollar otro tipo de actividades. Y obviamente uno está con una escucha activa para ir incorporándola dentro de lo que es la plataforma de servicios. Además que es un lugar muy especial porque está como aislado de la ciudad, lejos, metido como en el bosque. Exacto, yo creo que esa es una de las grandes magias o encantos. Nosotros siempre nos definimos como un refugio, ¿ya? Porque es cierto que a pesar de estar emplazados en Concepción, prácticamente nosotros 20 minutos desde el centro de la ciudad, cuando logras, ¿cierto?, llegar a este camino un poco más rústico y te conectas en este bosque que nos rodea prácticamente, llegas a maravillarte de un lugar que en el fondo, estando en la ciudad, logra también trasladarte como si estuvieras en el sur, en el extremo sur de nuestro país. María Soledad, el turismo actual está saliendo un poco del servicio tradicional y ustedes están enfocando mucho más a lo que es el turismo y la recreación como experiencias. Exactamente, mira, yo creo que es un desafío que nos planteamos hace muchos años. Si bien partió con esta visión del socio fundador, él siempre habló de experiencia más de que servicio. Hoy día es prácticamente súper primordial, todos quienes trabajamos en turismo, en recreación, no solamente el factor de la hospitalidad, sino también en que tú tengas una experiencia y que esta experiencia sea memorable, ¿ya? De alguna forma, de esta manera tú encantas, sorprendes y también logras que tu cliente regrese. Sin lugar a dudas que tus servicios puedes encontrar en distintas partes, en distintos lugares, pero ¿cuál es la diferencia entre un lugar físico respecto a otro? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el encanto? Y aquí obviamente vamos a marcar una diferencia en lo que es el mundo de los negocios y romper un poco del paradigma de los marketing, enfocándonos justamente en las emociones y en también las sensaciones, ya en enfocarnos en los sentidos, en la parte sensorial. O sea, usted, más que vender un lugar, que es muy lindo, ustedes venden la experiencia. O sea, la persona que llega ahí no se va a ir solamente con la imagen de un lindo lugar, sino que con otras cosas más. Exactamente, y no solamente en la experiencia. Explicándolo un poquito, en general nosotros prestamos muy poca atención en nuestra rutina diaria. ¿Ya? Las cosas nos pasan, vamos al trabajo, algunos al gimnasio, dejar los chicos al colegio, nos organizamos y todo lo que es cotidiano prácticamente actuamos como piloto automático. Pero cuando rompemos o hacemos un quiebre a esta rutina, automáticamente como ponemos una atención o un énfasis especial. Y justamente cuando uno trabaja en turismo, en recreación y entrega experiencias, vas a apelar primero a cambiar el escenario o el lugar al que habitualmente estás acostumbrado. A mayor cantidad de sentidos que tú entregues o que abarques, va a ser obviamente más intensa esa emoción.
Y también vas a tener una conexión o conexión con la persona. Es decir, ya no hablamos solamente de lugares, no hablamos de las características físicas, de, por ejemplo, cuántas habitaciones, o dónde está ubicado, o qué carta tiene, o qué menú, sino nos centramos en el cómo lo hacemos, es decir, en cómo la persona vive o siente esa experiencia, qué emociones, qué conexión o sentido le hacen a su persona. No es fácil eso, ¿eh? Considerando que todos los seres humanos somos distintos Súper en complejo. gustos, creencias, en todo. Absolutamente, porque además la experiencia no es algo lineal, o sea, no es algo que es súper subjetivo. Claro. Cada uno de nosotros carga con una mochila y por supuesto que también incluso podemos generar sobreexpectativas. Yo iba como súper fascinado y de repente, oh, ¿sabes qué? En realidad no lo encontré tan maravilloso. También hay una carga subjetiva muy importante. Así es, claro. ¿Y cómo juegan con eso ustedes? Cuando se encuentran con una situación como esa, que diga el cliente llegó con una expectativa, pero sea con otra. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, en general tratamos de encantar con los detalles. Yo creo que aquí el detalle y la personalización es súper importante. A veces uno imagina que tiene que hacer grandes escenarios o grandes cosas y la verdad que son cositas muy pequeñas. Por ejemplo, la cordialidad en el saludo. Qué rico llegar a un lugar donde me saludan bien, donde me hacen sentir que me están esperando, en donde a lo mejor tuve dificultades tal vez en el proceso de reserva, pero si la persona que me está atendiendo es afable, es cordial y busca una solución, ya para mí genera un plus adicional. La calidez del lugar, en que si estamos, por ejemplo, en la estación de otoño o de invierno, las estufas estén encendidas, en donde el calor humano se siente. Y un factor muy importante, nosotros trabajamos con la madera, que nos entrega calidez en el concepto arquitectónico, pero también con muchos ventanales. Nunca olvidarnos que estamos emplazados en un bosque, nunca olvidarnos que nos rodea en la naturaleza, donde puedes disfrutar la lluvia, puedes disfrutar de cómo el viento va haciendo que los árboles boten sus hojas, vas notando incluso los colores, cómo cambian los árboles, las hojas de los árboles durante el otoño. Y por supuesto, cada uno de los servicios, desde la cabina del masaje, la temperatura del agua, el restaurante, la variedad de la carta y los desafíos también que imponen los tiempos. Por ejemplo, hoy día tenemos una gran cantidad de personas que o son intolerantes a la lactosa, o que no consumen gluten, o que tienen ciertas alergias o son alimentarias. veganos. Y por lo tanto tú también tienes que irte incorporando a todas estas posibilidades. De hecho, también nos hemos abierto a la política pet friendly. También sabemos que las mascotas son súper importantes. Sí. Tal vez no lo vamos a llevar a lo que es la cabina de masaje, ni lo vamos a meter a la piscina, pero sí, por ejemplo, puedes disfrutar con tu mascota en nuestra terraza del restaurante. Y nuestro personal está preparado para poder también darles un snack y estar atentos a lo que necesite el más cercano a la familia, como son nuestras mascotas. Qué bonito eso, abrir las puertas a las mascotas, son parte de la familia las mascotas. Exactamente. No pueden estar fuera. Absolutamente. Aparte que si ustedes llegaran a decir no recibimos mascota, eso es un golpe al cliente y dice, no, mejor no, busquemos otro lugar. Bueno, en general es súper, hay que tener la política súper clara porque también tienes que cumplir ciertas condiciones. No, o sea, por supuesto. Lamentablemente, insisto, es muy difícil llevar un perro a una cabina de masaje, salvo que sea un perro de asistencia, ¿ya? Ah, claro. Pero en el caso, cierto que es mi mascota, puedo otorgar otros lugares para que también se sienta cómodo. Oye, María Soledad, ¿existe lo que se llama el marketing sensorial y emocional en la decisión de los clientes? ¿Eso influye muchísimo al momento de una persona elegir un destino? O sea, no solamente influye, yo creo que es determinante. Perfecto. Hay que pensar que todo lo que es sensorial, que nos llega a través de los sentidos, nos capta la atención, ¿cierto? Nos saca de este piloto automático. Pero no basta solo con quedarse con lo sensorial, sino que también hay que apelar a la emoción. Y la emoción es la que me convence para decidir finalmente en mi lógica racional si voy a tomar ese lugar, si voy a tomar ese servicio, porque a mí me hace sentido. Y en ese sentido, ¿cómo manejan la sensación? Estamos hablando de la sensación y también de lo sensorial, que son dos cosas distintas, pero la sensación, ¿cómo la manejan del cliente? Mira, bueno, yo siempre parto que la primera sensación que tú generas es el entorno, ¿ya? O sea, tienes una vista. De hecho, yo creo que una de las cosas que siempre me maravillo cuando yo llego a Camino del Agua a mi trabajo y que me cuesta un poco encontrar en el centro de la ciudad, todos los días me recibe el chucao. El chucao es un pajarito. Ah, ok. Que es propio de las zonas donde hay mucha humedad, ¿cierto? Donde hay bastantes esteros, y la verdad es que yo lo escucho. Pocas veces lo he podido ver, porque él tiende a esconderse, pero ya me genera una magia y un encanto que me rompe absolutamente de mi rutina.
Y eso ya apela a la sensación de bienestar. Qué rico, aire puro, qué rico, el fresco, ¿cierto? El sonido, la paz y la tranquilidad que me transmite este refugio, este bosque. O sea, partimos desde lo visual. Lo mismo que en la parte del tacto, ¿cierto? El que esté la temperatura adecuada, en que mi cabina de masaje esté impecable. Cosas importantes en el servicio y en la hospitalidad y en la atención tiene que ver con la limpieza. Sí, Una de las cosas que uno también tiene como cliente cuando va a un lugar, yo lo primero que me fijo es en el baño. Yo siempre sí, digo, o sea, el baño a mí me define todo en un lugar. Si yo encuentro un pelo, encuentro que los confores están fuera del papelero, si yo encuentro mugre o piso en el piso, ya me genera y yo digo, ¿qué estará pasando en otros lugares? Pero cuando nos preocupamos justamente de este detalle, en que todo esté impecable, que esté limpio, ¿cierto? En donde se va reponiendo lo que está sucio, se colocan sabanillas nuevas, nosotros hacemos quiebres de horario, entonces lo que nos permite también hacer las limpiezas. A veces hay clientes que llegan súper temprano y están apurados en ingresar y les explicamos. Estamos justamente terminando de higienizar para que su experiencia sea lo más confortable y calidad posible. Dentro del turismo, María Soledad, en general, aquí salgámonos un poquito del camino al agua y apelo a tu experiencia. ¿Qué elementos crees tú que pueden transformar la experiencia turística en algo inolvidable? Wow. Claramente el hacer conexión con la persona, con el cliente. Cómo él se siente, cómo uno se siente, ¿ya? Hay que tener una escucha activa. Yo creo que es súper importante. El servicio en general no es solamente una locación, o sea, hay una persona. Y además el servicio tiene una doble particularidad, porque son personas atendiendo personas. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que trabajar a través de la escucha activa y de la empatía y poner atención al rostro de esa persona, lo que nos está diciendo de forma no verbal, en las preocupaciones que trae, tal vez estar como un poquito más adelantado en qué más podemos ofrecer. Tal vez estoy cumpliendo con lo que dice el estándar del programa, pero yo veo que si esa persona viene triste o finalmente está compungida por alguna situación, tal vez ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Necesitas un vaso de agua? Coméntanos en qué te podemos servir. Son claves también para generar ese clic. Pero lo que tú estás planteando en general, eso es transversal para todo tipo de negocios de servicios sobre todo, ¿eh? Es o sea, transversal, tú vas a un restaurante a absolutamente. comprarte un café, a comprar, no sé, un lápiz. Si tú tienes una buena recepción por parte del dependiente, lo más seguro es que vuelvas y te vayas contento, aunque esa felicidad te dure 10 minutitos, pero te quedas con el recuerdo de decir, oye, me compré un café y me atendieron súper bien. Sí, mira, uno lo da por hecho, pero en general Claro, la lógica a veces no opera de la misma manera. Y siempre en servicio ocurren contingencias, ¿ya? Insisto, somos personas atendiendo además a personas. Y las personas somos humanas y a veces nos equivocamos. Podemos tener un error en tomar una reserva, podemos tener un error en tomar el menú, o por ejemplo la cocina está con mucha sobrecarga porque llegaron todos los clientes al mismo tiempo y tenemos tiempos mayores de espera. Pero ahí la reacción es súper importante en perfecto, explicarle a nuestro cliente, mira, estamos con algunas dificultades, la sinceridad y la honestidad ante todo. Yo creo que desvivirnos en excusas o dar explicaciones, finalmente a mí, en mi problema, no me brinda mayor solución. Pero si de alguna forma yo soy transparente en la problemática y también empatizo con el cliente y brindo soluciones, tiene una mayor acogida. O sea, la clave es, crees, de acuerdo a lo que tú me estás planteando, es entregar, ya tener las soluciones listas. O sea, conocer al cliente. Y en ese sentido ustedes ya tienen más que claro el perfil del... Usualmente hay protocolos claro. frente a determinadas situaciones y hay situaciones que surgen en la espontaneidad. Ahora, en servicios es un continuo aprendizaje. Yo creo que uno nunca termina de aprender. Esto es como la crianza, ¿cierto? A ti te pueden dar todos los libros de cómo criar perfectamente a los hijos. La experiencia es otra cosa. Pero la experiencia te va dando otro nivel porque van surgiendo cosas que esto no estaba en el manual. ¿Qué hacemos? Este es el desafío. Y otra cosa súper importante, hoy día que siempre nos gusta mucho jugar con las redes sociales, la cantidad de seguidores, pero también es súper importante fijarnos en cómo nos califican los clientes, con qué adjetivos nos califican. Porque finalmente la calificación nos dice qué tan bien lo estamos haciendo, pero ojo, también darnos el tiempo para ver qué cosas no lo estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Yo creo que de la crítica, por supuesto que nos duele cuando nosotros amamos el negocio y lo tenemos ahí súper empoderado, pero también es una oportunidad de mejora. O sea, si yo tomo esa crítica realmente como constructiva, no personal a mí, sino en realidad en cómo yo puedo subsanarlo para que la próxima estadía de este cliente o de futuros clientes no tengan esa misma dificultad, es clave también en el negocio turístico. Oye, es importante lo que tú estás planteando respecto a las encuestas, porque como usuario, yo creo que a muchos también les pasa que te llega después que tú vas a un lugar una encuesta en tu correo electrónico y muchas veces a veces no se contesta, a veces sí,
pero uno queda con la duda cuando tú respondes si te pescan o no te pescan, el decirlo bien chileno. Por lo que tú vas planteando es clave eso, porque es una forma de retroalimentación que no conociste en el momento, o sea, lo conociste post experiencia, no durante la experiencia. Exacto, porque cuando estás inmerso en la experiencia, usualmente empiezas como a decantar lo vivido cuando ya vas de camino o de retorno a tu lugar de origen, a tu casa, a tu trabajo, y ahí comienzas a pensar, mira, sí, me gustó esto, mira, en realidad esto podía haberse mejorado. Usualmente, en general, los chilenos, yo creo que somos súper críticos cuando las cosas son súper malas. Ya nos gusta como, no me gustó, y desarrollamos como toda la furia, ¿cierto? No, yo lo voy a publicar. En general, fíjate que las buenas experiencias pocas veces se comentan. Pero aún así la gente tiende a calificar. Nosotros incentivamos a calificar no por llenarnos de estrellas, sino también por ver, nos detenemos y respondemos cuando hay un cliente que dice, mira, todo bien, pero fallamos en esto. E internamente nos contactamos porque justamente queremos darle una vuelta. O sea, es súper fácil decir, perfecto, un cliente más y en realidad va a volver otro. Pero bueno, hay que marcar la diferencia de realmente interesarnos cómo estuvo esa experiencia, que insisto. No, y además hay otra cosa más, está el boca a boca. Ese cliente después habla con su primo, con su familiar, con su amigo en la oficina. Oye, fui a X lugar y la experiencia no fue buena, no te recomiendo que vayas. Pero a lo mejor también está al otro lado. Oye, anda, te recomiendo porque la atendieron súper bien y la postventa que se llama fue maravillosa. Es clave eso. Ahora, vuelvo un poco como a recordar lo que estábamos conversando al inicio. Para que sea memorable, no basta solo prestar un servicio. O sea, realmente tenemos que lograr una conexión o que sienta el cliente que este servicio le reportó algún beneficio a su persona. O sea, no voy solamente a pasar, no voy solamente a pasar el buen rato o el buen momento. En realidad quiero, estaba súper estresado, logré desconectarme, estaba llena de pega, logré un momento para mí, logré hacer algo que en general no puedo hacer habitualmente. Es lo que te comentaba, o sea, en general uno todos los días funciona en piloto automático, pero cuando las cosas que realmente nos marcan, así como cicatrices que van dejando huella en nosotros, es justamente lo que nos llama más la atención. ¿Ya? Y nos llama la atención cuando hacemos cosas que no son las habituales y sobre todo cuando apelan a nuestros sentidos, a nuestras vivencias y emociones. Oye, María Soledad, el negocio turístico es 24/7. 24/7. Pero obviamente las temporadas tienen altas y bajas. ¿Cómo maneja el negocio turístico la baja? Cuando la gente se va, la gente prácticamente o porque no tiene tiempo, no tiene vacaciones, o porque hace frío, o hace demasiado calor. ¿Cómo se manejan esas temporadas bajas? ¿De qué manera lo enfrentan? Mira, en general, todo lo que es servicio, todo lo que es recreación y turismo, no solamente tiene el desafío de fluctuar con las temporadas, sino que además, cuando ocurre cualquier situación, somos los más afectados siempre. Por ejemplo, terremoto, ¿cierto? La embarrada. Después viene la pandemia. Uno de los sectores más afectados fue justamente los servicios. Sí, hubo varios que cerraron, varios negocios. También esto explica por una razón lógica de que la gente no sale porque tiene miedo, se siente inseguro, está con incertidumbre. Incluso hoy día, con todos los temas macroeconómicos que estamos viviendo a nivel país, ¿cierto? También las personas empiezan a pensar, chuta, en realidad no es tan primordial de repente y no es de primera necesidad pegarme un viaje o darme un gusto o tener un momento para mí porque en realidad tengo otras cosas más importantes las cuales programar dónde voy a colocar las lucas este mes. Pero ese es el gran desafío. Uno constantemente tiene que estar reinventándose, ¿ya? O sea, aquí el visionario que piensa que va a llegar todos los meses sentado, la verdad es que uno tiene que ir con las redes. Es súper importante trabajar en alianza. Yo creo que aquí uno se alía de alguna viña, de algún tour operador, de algún hotel, de algún otro prestador de servicio que me complemente, que me permita a mí generar otra plataforma de servicio mucho más potente. Por ejemplo, nosotros no contamos con alojamiento, pero trabajamos en convenio con un hotel que nos permita también brindar la experiencia de tener un fin de semana completo. ¿Por qué no? La estadía completa, ¿cierto?, con los beneficios del spa, pero también tiene la noche de alojamiento en un hotel que te permita combinar y finalmente es un pack o experiencia para el usuario. María Soledad, en ese sentido, recién me vino a la cabeza esto de la alianza. ¿Han aprovechado ustedes instancias tan importantes en Concepción como se están dando en los últimos tiempos? El REC, por ejemplo, el Rally Mundial, el Made in Conce, que son eventos masivos que ustedes aprovechan esa instancia también para generar esa alianza y mezclar todo de alguna manera. Mira, suele pasar que cuando se hacen estas grandes actividades uno siempre piensa que le van a llegar clientes. A nosotros igual nos pasó los primeros años, no sé, viene el REC o viene el Rally, van a llegar cualquier turista y de repente uno dice, chuta, no llegó nadie. Pero aquí uno tiene que tener una mayor altura de mira porque en general cuando se hacen este tipo de eventos no se vende
tu servicio en particular, como pequeño. Acá lo que se vende es el destino. Claro. En general lo que se vende es, en este caso, Concepción o la región del Biobío. Entonces, ¿qué es lo importante al potenciar el destino? Es que ese cliente, ese visitante que vino por una actividad que le gustó, ponte tú el fanático del rally, él va donde está ahí la carrera, ¿cierto? La pista, durmiendo en una carpa, quizás no comió en ningún restaurante de la ciudad, pero en definitiva conoció un lugar que a lo mejor no había visitado antes, le encantó cómo es la locación, le gustó el paisaje, y lo más probable es que ese pasajero o ese visitante vuelva. Por lo tanto, yo siempre hago la invitación, y nosotros también somos miembros del ProTour, ¿ya? De potenciar siempre a la región como destino turístico, porque en general siempre el cliente que tiene una muy buena experiencia, un buen servicio, una buena hospitalidad, regresa. Y no regresa solo, va a regresar con un amigo, va a regresar con su familia. Entonces es súper importante no mirar solo desde lo local, desde lo individual, sino de lo colaborativo y cómo nosotros nos potenciamos como ciudad y como región. Me da la impresión de que el negocio del turismo es bien resiliente, ¿eh? Como Es muchas súper cosas. resiliente. Por ejemplo, para la pandemia, todo el mundo encerrado. Terremoto, obviamente se cortan los servicios, no hay nada que hacer. Crisis social, tuvimos una crisis social. ¿De qué manera se enfrentan ese tipo de cosas? ¿Cómo innova el sector turismo en ese sentido? Es complejo porque también tenemos que inyectar recursos, ¿ya? Un servicio no se puede sostener vacío, sin clientes. Y por lo tanto, en este camino es súper difícil porque a veces hay que entrar a ganar tiempo un poquito hasta que el escenario mejore, a bajar un poco lo que es tal vez tu precio, ¿cierto?, de un determinado servicio, dando, ¿cierto?, que vaya calmándose un poco las aguas para que se dé la oportunidad nuevamente de retomar. No es fácil, ¿ya? Hay muchos emprendedores que en el camino lamentablemente no han podido continuar, y no porque no hayan tenido las ganas, la visión ni el ñeque, sino porque a veces la economía no te lo permite. Claro. En ese sentido, súper agradecidos que nosotros hemos podido, imagínate, 17 años pasar por no es fácil. distintas situaciones. Sobre todo que hoy en día que nos dicen que los negocios tienen durabilidad, poca durabilidad. Exactamente, y cuando a veces tú crees que tienes todo consolidado, también va surgiendo competencia nueva, entonces Además, tú también vas claro, diciendo, chuta, wow, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces ahí tú también nuevamente tienes que reinventarte o reenfocarte, ¿qué hacemos de nuevo? Más que de nuevo, ¿cómo volvemos tal vez al origen esto de ser este refugio, reconectar con el cliente? ¿Qué pasa también con los clientes o con las personas? Porque la persona hace 17 años atrás es muy distinta a la persona que tenemos hoy día, ¿cierto? Hay una mayor carga emocional, hay una mayor quizás inseguridad, también andamos todos mucho más estresados, más enojones, parece que partimos como enojados en la mañana, ¿cierto? A pelear en el vehículo y ojalá alguien se nos cruce para tirarle un par de bocinazos. Entonces, en realidad, creo que justamente estamos mucho más críticos de que el servicio no solo sea un servicio, sino que sea no solo bueno, sino que sea memorable. María Soledad, para ir cerrando, me da la impresión de que el turista post pandemia quiere pasarlo lo mejor posible en la vida, como si fuera el último día de su vida, porque estuvimos encerrados varios meses sin poder hacer nada. ¿Tienes la misma impresión de que las personas cambiaron y hoy quieren disfrutar a concho, como se dice en buen chileno? Sí, de hecho, en general vivimos más el presente. Yo creo que cuando nos van tocando como cosas fuertes en la vida, nuestra narrativa cambia también. Decimos, pucha, no sabemos lo que se nos va a presentar mañana, disfrutemos hoy que el mundo se acaba. Pero también es cierto que también, o sea, es cierto que tenemos mayor estrés, tenemos mayores desafíos, pero de alguna forma también vamos pensando en aquello que nos va generando un beneficio a nosotros mismos. No sé si se entiende. Sí. Busco un beneficio para mí. Yo creo que es más transaccional. Perfecto, yo quiero algo, pero ¿qué gano? Entonces, eso también es una pregunta para un desafío, sobre todo para las nuevas inversiones. ¿Qué voy a entregar a ese cliente que es diferente, que está hábito de experiencias un poquito más no tradicionales? Y ahí justamente viene la diversificación. Bueno, sorprendámoslo. Siempre hay momentos para aprender. Súper. María Soledad, te queremos agradecer que nos haya acompañado hoy día. Te quiero hacer entrega de este regalito, que es excelente. un vino de Guariligüe que se llama Primer Intento. Es de unos jóvenes emprendedores que crearon este vino y que lleva la marca Punto Estratégico para que lo disfrutes ahí en tu casa con un rico maridaje. Súper agradecido. Excelente. Fantástico. Muchas gracias. No, gracias a ti, María Soledad. Y a ustedes los dejamos invitados para el próximo capítulo. Recuerden, todos los jueves a las 20 horas a través del canal de YouTube de Sabes. Que estén muy bien. Nos vemos.